vamos a estudiar los productos notables. Entonces, los productos notables son simplemente unas multiplicaciones abreviadas cuyo resultado ya está simplificado. Este resultado es el que lo llamamos un producto notable. Entonces, con el primero que vamos a iniciar es, por ejemplo, voy a considerar que A y B son dos expresiones algebraicas. Entonces, sean A y B dos expresiones algebraicas que cuando nosotros hablamos de que son expresiones algebraicas, entonces nos referimos a que A y B pueden ser constantes, es decir, números reales, o podrían ser cualquier expresión matemática que contenga variables. Por ejemplo, en este caso nos vamos a referir solo a a expresiones algebraicas con una sola variable. Vamos a tomar como referencia entonces que A es una expresión algebraica que contiene, por ejemplo, la variable X y B es una expresión algebraica que contiene la variable X. Entonces, si tenemos esas dos expresiones, entonces vamos a simplificar algunas operaciones, unas multiplicaciones. Entonces, si consideramos A y B dos expresiones algebraicas, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Entonces, vamos a mirar qué propiedades se cumplen. ¿Mm? Entonces, si nosotros vamos a multiplicar, por ejemplo, A menos B y lo voy a multiplicar con A más B. Entonces, vamos a desarrollar esta operación. Entonces, si desarrollamos, recuerden que debemos hacer la propiedad distributiva. Entonces, voy a distribuir este A primero con el A. Entonces, me quedaría de resultado A al cuadrado. Luego, este mismo A con el B, con el más B que tengo aquí. Entonces, eh, perdón, me quedaría más A por B. Y ahora vamos a distribuir con menos B. Entonces quedaría menos B con más A. El resultado de multiplicar me daría menos B por A. Y por último, menos B lo multiplico con más B. Y el resultado me quedaría menos B al cuadrado. Entonces podemos observar que tenemos A por B y aquí tenemos B por A. Recuerden que si tengo números reales se cumple la propiedad conmutativa, es decir, 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Por lo tanto, los dos números son iguales y tienen signos opuestos, más A por B y menos B por A. Por lo tanto, se cancelan. Entonces, si se cancelan, significa que el resultado simplificado será A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, este va a ser el primer producto notable que vamos a tener en cuenta. Si yo multiplico A menos B multiplicado por A más B, el resultado ya no tengo que desarrollar toda la expresión, sino que el resultado me va a quedar A cuadrado menos B cuadrado. ¿Mm? Esta va a ser entonces la, la expresión que vamos a tener en cuenta. ¿Mm? Que sería nuestro primer producto notable. Entonces le vamos a escribir aquí. Entonces, ahora, vamos a tomar otro producto notable. Por ejemplo, A menos B, ahora lo vamos a multiplicar con el mismo A menos B. Entonces vamos a hacer las mismas operaciones. Entonces noten que lo único que va a cambiar son los signos. Entonces si multiplico primero el A
lo distribuyo con a menos b. Entonces, a por a cuadrado, a por menos b, me quedaría menos a por b, menos b por a, me quedaría menos b por a, y menos b por menos b nos daría más b al cuadrado. Por lo tanto, el resultado nos da a cuadrado, aquí tendría menos a por b, pero b por a dijimos que era lo mismo que a por b. Entonces lo voy a escribir este b por a, lo voy a escribir como a por b. Entonces me quedaría a por b más b cuadrado. El resultado nos quedaría, simplificando, nos quedaría a cuadrado, y aquí tenemos menos a por b, y le resto menos a por b, el resultado me daría menos 2 veces a por b. Y por último, más b al cuadrado. Por lo tanto, si yo multiplico a menos b por a menos b, el resultado simplificado me da a cuadrado menos 2 veces a por b más b cuadrado. ¿Cómo vamos a escribir este resultado? Entonces, recuerden que a menos b por a menos b es lo mismo con las propiedades de potenciaciones a menos b al cuadrado. Entonces vamos a escribirlo de esa forma. Entonces el siguiente producto notable sería a menos b al cuadrado. Y entonces, ¿quién es a menos b al cuadrado? Pues entonces, si nosotros tenemos en cuenta que a es el primer término y b es el segundo término, entonces a menos b al cuadrado sería el cuadrado del primer término menos 2 veces multiplicar el primer término con el segundo término más el cuadrado del segundo término. Y este sería nuestro siguiente producto notable. ¿Mm? Ahora, de manera similar, puedo mirar qué pasa con a más b al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo sacamos a más b al cuadrado? Vamos colocando, perdón, aquí. Voy a ir colocando unas viñetas aquí en cada una de las operaciones que estamos haciendo. Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente producto notable, que sería, quiero ver qué pasa con a más b al cuadrado, es decir, a más b multiplicado por a más b. Entonces, ¿qué me da? Si repetimos el mismo procedimiento, bueno, aquí voy a hacerlo más rápido, quedaría el cuadrado, a por b me daría más a por b por a me quedaría más b por a, y el otro más b por b, que me quedaría más b cuadrado. Entonces tengan en cuenta que eh, este valor a cuadrado, perdón, este valor que tengo aquí, b por a es lo mismo que a por b, y por lo tanto el resultado me da a cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. Entonces, si observan con el anterior, entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos cambio de signo? Es decir, no tengo a menos b al cuadrado, sino a más b al cuadrado. Entonces, el único cambio que ocurre es en el segundo término. El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y eso sería entonces el producto notable para a más b al cuadrado. Entonces tengan en cuenta que si el signo es negativo, entonces el signo negativo se ve reflejado aquí en el segundo término. Y si el signo es positivo, entonces
Si el signo es positivo, entonces el signo se ve reflejado en el segundo término, más 2 veces a por b. Esa sería entonces la regla. Y así nosotros podemos calcular también cuánto es a menos b al cubo y a más b al cubo. Vamos a hacerlo con a menos b al cubo y luego generalizamos para los demás. Entonces, ahora, si nosotros vamos a calcular ahora a menos b al cubo. Entonces, ¿quién sería a menos b al cubo? Pues sería a menos b por a menos b por a menos b. O lo puedo expresar como a menos b por a menos b al cuadrado. Recuerden las propiedades de potenciación. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. A menos b por a menos b al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar primero, antes de hacer la distribución, vamos a reemplazar cuánto es a menos b al cuadrado, que eso lo acabamos de hacer en los ítems anteriores. A menos b al cuadrado, recuerden que es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y ahora vamos a multiplicar eso por a menos b. Entonces aplicamos la ley distributiva. Voy a multiplicar a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, lo voy a multiplicar por a. Entonces a por a cuadrado, el resultado me quedaría al cubo. A por menos 2ab me quedaría menos 2a cuadrado b. A por b cuadrado, el resultado me quedaría a b cuadrado. Menos b multiplicado por a cuadrado me quedaría negativo y me quedaría menos b a cuadrado. Menos b multiplicado por menos 2ab, entonces menos por menos más y me quedaría 2ab cuadrado. Y menos b multiplicado por más b cuadrado, el resultado me queda menos b al cubo. Entonces, simplificando, vamos a relacionar términos semejantes. Aquí tengo menos 2 veces a cuadrado b. Busco dónde está a cuadrado b. Aquí estaría. ¿Sí? B por a cuadrado es lo mismo que a cuadrado b. Por lo tanto, esos dos términos que señalo en color azul son términos semejantes y los puedo sumar. Entonces, al sumarlos me quedaría al cubo menos 2 a cuadrado b menos 1 a cuadrado b. El resultado me daría menos 3 veces a cuadrado b. Ahora, otros dos términos semejantes que tengo es ab cuadrado y acá tengo 2 veces ab cuadrado. Al sumarlos, el resultado me quedaría más 3 veces ab cuadrado. Y por último, el resultado me quedó menos b al cubo. Por lo tanto, a menos b al cubo es el cubo del primero menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el cubo del segundo. Entonces, podemos concluir que a menos b al cubo será igual al cubo del primero menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos el cubo del segundo. ¿Qué tienen que tener en cuenta aquí? ¿Qué pasaría si fuese más? Entonces, al igual que en el anterior, voy a colocarlo aquí y además, si yo tengo signo más, voy a colocar a más b al cubo, entonces el resultado me quedaría todo positivo. A al cubo más 3 veces a cuadrado b más 3 veces ab cuadrado más b al cubo. Todo positivo. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta aquí? Que si, por ejemplo, yo tengo a más b al cubo, no me importa, todo es positivo. Pero si tengo a menos b, entonces noten que este menos que estoy escribiendo aquí
Entonces, ¿dónde se ve reflejado? Se ve reflejado en el segundo término y se ve reflejado en el cuarto término. O sea que cada término va intercalado. El primer término al cubo tiene signo positivo, el segundo término 3a cuadrado b tiene signo negativo, el tercer término 3ab cuadrado tiene signo positivo y el cuarto término tiene signo negativo, el b al cubo. Entonces eso sería para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces aquí tenemos otros dos productos notables. Y así yo podría continuar calculando a menos b a la 4 y a más b a la 4, a menos b a la 5 y a más b a la 5. Pero si ustedes notan, vamos a centrarnos en a menos b al cubo. Entonces, si ustedes notan, si tengo signo negativo, los signos van intercalados. Y si tengo signo positivo, todo es positivo. Ahora, ¿qué pasa con el exponente de a? Noten aquí que el primer término es el primer término de la expansión es el primer término del binomio y elevado a la potencia que está, es decir, a al cubo. Voy a escribirlos acá en resumen, ¿no? En resumen, voy a escribirlos únicamente para a menos b. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? ¿Qué tendríamos en resumen? A ver, vamos a escribir aquí un resumen. A menos b y voy a empezar elevándolo a la 0. ¿Cuánto es a menos b a la 0? Pues a menos b a la 0 es 1. Ahora, ¿cuánto es a menos b elevado a la 1? A menos b elevado a la 1 sería a menos b. A menos b elevado al cuadrado. A menos b al cuadrado es el cuadrado del primero menos 2 veces a por b más b cuadrado. ¿Cuánto sería a menos b al cubo? A menos b al cubo, esto es a a la 3 menos 3 veces a cuadrado b más 3 veces ab cuadrado menos, perdón, aquí es menos b al cubo. ¿Mm? Ahora, noten lo que está pasando con el primer término. Si notan es el primer término elevado al exponente que está. Este me daría el a. ¿Mm? ¿Cómo obtenemos el último término? El último término también, ¿no? Sería perdón, aquí se me borró la. El último término sería entonces el segundo término del binomio elevado al exponente. Y esto me daría el b, ¿no? Y eso se cumple para todos, pueden observar. Pueden observar, miren, por ejemplo, aquí el último término, b a la 3, y finaliza en b a la 3. Y empieza en a elevado a la 3, ¿no? Que estaría aquí. Entonces, ya sabemos que si yo tengo, por ejemplo, ¿cuánto es a menos b a la 4? Entonces yo ya puedo decir que va a empezar con a elevado a la 4 y va a terminar con b elevado a la 4. Pero entonces ahora, ¿quién es el siguiente valor? Entonces, el siguiente valor será, lo voy a hacer un poco más hacia la derecha, voy a escribir por acá, b a la 4. Ahora, el siguiente valor, sabemos cómo va un signo intercalado, entonces va a ir negativo.
¿Qué más? Vamos a ubicarnos en a menos b al cubo. Noten que el primer término es al cubo. Luego el siguiente término tiene a cuadrado, el siguiente tiene a la 1 y el otro desaparece, es decir, tendría a la 0. O sea que va disminuyendo un grado el exponente en a. Entonces, como acá empezó en a la 4, entonces ya sabemos que voy a dejar aquí un espacio para escribir el coeficiente. Entonces ya sabemos que va a la 3. En el siguiente me quedaría a la 2 y sabemos que es positivo el siguiente. En el siguiente me quedaría negativo y me quedaría simplemente a la 1. Perdón, voy a dejar el espacio para el coeficiente. A la 1. Y en el siguiente ya sabemos que es positivo y me queda b a la 4, es decir, a la 0 desaparece. Ahora miremos qué ocurre con b. Con b pasa lo contrario. Es como si empezara en b a la 0, luego seguiría b a la 1, luego seguiría b a la 2 y terminaría en b a la 3. Entonces, si nosotros construimos de esa forma esta expansión, entonces nos quedaría a la 4 por b a la 0, que no lo voy a escribir, a la 3 por b, a la 2 por b a la 2, a por b al cubo, perdón, sí, a por b al cubo y más b a la 4. ¿Qué me falta para terminar? Escribir los coeficientes. Entonces, los coeficientes de cada término, ya sabemos cómo van las variables a y b, cómo van los signos, y nos falta únicamente ver los coeficientes. Entonces, para estimar los coeficientes, ahora lo completamos entonces voy a escribir aquí. Para estimar los coeficientes, del binomio, entonces el binomio que vamos a utilizar es a más o menos, cualquiera de los dos, ¿no? Elevado a la n, donde n es un número natural. Entonces ese es nuestro objetivo para estimar los coeficientes del binomio a más o menos b elevado a la n con n un número mayor o igual que 0. Voy a escribir aquí n mayor o igual que 0, con n un número natural, es decir, 0, 1, 2, 3, etcétera, usamos uno famoso que se llama triángulo de Pascal. ¿Y en qué consiste el triángulo de Pascal? Entonces, ¿cómo vamos a formar el triángulo de Pascal? Lo que voy a hacer es escribir los coeficientes. No voy a tomar de las que ya tenemos, voy a colocar esos coeficientes formando un triángulo, como una pirámide, mirándola desde un perfil, únicamente con los coeficientes de cada término de la expansión. Entonces sabemos que a menos b a la 0 sería 1, entonces lo voy a ir formando aquí el triángulo de la siguiente forma. Entonces voy a escribir aquí, por ejemplo, que vamos a hacerlo para n, aquí voy a escribir el valor de n, para n igual a 0, es decir, me quedaría con a más o menos b elevado a la 0. Y sabemos que tiene coeficiente 1, ¿no? A más b a la 0 es 1, o a menos b a la 0 es 1. Entonces, para el siguiente, cuando n vale 1, entonces recuerden que es a menos b a la 1, que se nos dio a menos b. ¿Quiénes son los coeficientes aquí? Pues 1
y 1. Este signo menos no lo voy a tener en cuenta en el triángulo, porque ese signo menos depende si acá tengo más o tengo menos, ¿no? Lo único que me sirve son los coeficientes, sin el signo. Entonces voy a tomarlos como 1 y 1. Entonces lo voy a escribir aquí y los voy a escribir de la siguiente forma. Como dije, iba a formar un triángulo, entonces voy a formar un triángulo con estos unos. Entonces me quedaría 1, 1, dejando el espacio del que está aquí en el centro. ¿Mm? Ok, ahora vamos, ¿qué pasa con a más b al cuadrado? Es decir, para n igual a 2. Entonces, para n igual a 2, ¿quiénes son los coeficientes? Recordemos acá quiénes son los coeficientes para n igual a 2, a menos b al cuadrado. Los coeficientes son el 1, el 2 y el 1 que estaría aquí. Entonces son 1, 2, 1. Entonces los voy a escribir aquí y tenemos 1, 2, 1. Ahora, para n igual a 3, entonces nos quedaría, vamos a mirar en la expansión, n igual a 3 nos queda 1, aquí tendríamos 3, 3, 1. Entonces es 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Lo voy a escribir acá, formando siempre un triángulo. Entonces 1, 3, 3, 1. Para n igual a 4 es lo que no sabemos. Entonces, para n igual a 4, que es lo único que conocemos, que tenemos el coeficiente 1 aquí y el coeficiente 1 acá. Entonces nos faltaría identificar los otros coeficientes. Entonces los voy a escribir los que ya tengo, que sería 1 y 1. Entonces me falta 1, 2, 3 coeficientes identificar. Entonces vamos a devolvernos un poco. ¿Cómo sacaríamos este número 2? Este número 2 saldría de la suma de 1 más 1, de los dos que están arriba. Entonces 1 más 1, el resultado me da 2. Ahora, ¿cómo sale este número 3? Pues entonces la suma de los dos números que están arriba, es decir, 1 más 2. 1 más 2, el resultado me da 3. ¿Cómo sale el otro 3? Pues si sumo 2 más 1, el resultado me da el de abajo, que es 3. Entonces vamos a seguir ese mismo mecanismo. Entonces, ¿cómo sacaría el número que sigue? Tendría que sumar 1 más 3. Entonces, 1 más 3, el resultado me da 4. ¿Cómo saco el número que sigue? Sumo 3 más 3 y el resultado me daría 6. Y por último, el siguiente sería 3 más 1 y el resultado me daría 4. Entonces así ya tenemos el triángulo para A más B o Ma menos B elevado a la 4. Sería 1, 4, 6, 4, 1. Los escribimos en la expansión. Entonces es 1, que ya lo tengo aquí, 4, 6, 4 y 1 que estaría acá. ¿Mm? Y esa sería la expansión entonces de A menos B a la 4. Vamos a construir, por ejemplo, A menos B a la 5 entonces. ¿Mm? A menos B a la 5. Entonces necesito los coeficientes para n igual a 5. Entonces para n igual a 5, ¿qué me quedaría? 1 y sumo 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5. ¿Mm? Y finalizo con 1. Noten que el triángulo se va formando con unos en los extremos. ¿Mm? Y los otros números salen de la suma de los dos números que están encima. Entonces esa sería la forma de cómo identificar los coeficientes de un binomio elevado a la n. A menos b o a más b. ¿Mm? Eh,
Hay otros métodos, por ejemplo, hay un método que se llama el binomio de Newton, que utiliza factoriales y combinatorias para calcular estos coeficientes. Pero yo creo que esta es la forma más sencilla y entonces es la que vamos a utilizarla. Pero si ustedes la conocen, otros mecanismos más rápidos o que les parezcan mejores, lo pueden utilizar. Por el momento nos interesa identificar cómo sería a más o menos b elevado a cualquier potencia. A cualquier potencia n. Entonces vamos a escribirlo. Entonces, ¿cómo nos quedaría entonces a menos b elevado a la 5? Entonces voy escribiendo los coeficientes 1 que están al inicio y al extremo, no los voy a escribir. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría. Entonces yo podría escribir los coeficientes. Ya sabemos que es el primer término elevado a la potencia que está. Ese va a ser el primer término de nuestra expansión. Entonces, por lo tanto, la expansión empezaría con a elevado a la 5 que va a tener coeficiente 1. Entonces ya tenemos a elevado a la 5. El siguiente ya sabemos que es coeficiente 5. Entonces, como tengo un signo menos aquí, como aquí tengo un signo menos, entonces voy a ir llevando los signos intercalados. El primero fue positivo, el que sigue será negativo, por lo tanto sería menos 5. El coeficiente que tengo acá, menos 5. Ahora, ¿qué pasa con A? Recuerden que con A había dicho que disminuye un grado. Como el anterior es a la 5, el siguiente sería a la 4. Y ahora aparece B. Entonces me quedaría multiplicado por B a la 1. Ahora, una cosa de pronto para que le quede más claro es lo siguiente. Miren, si ustedes vamos en centrémonos en A menos B a la 4. Noten que el grado de este término es 4. Tiene potencia 4. Pero si yo sumo los grados de estos dos valores, aquí tengo 3 y acá tengo 1. Si sumo los exponentes me da 4. ¿Sí? Si yo sumo los exponentes que tengo acá, 2 más 2 me da 4. Si sumo los exponentes que tengo acá, que sería 1 más 3, el resultado también me da 4. Por lo tanto, entonces, siempre la suma de los grados entre A y B tiene que dar el valor al que yo estoy elevando el binomio, ¿no? En este caso, como va a ser 5, entonces ya tengo a la 5 tiene grado 5. Como aquí había puesto a la 4, entonces el b tengo que elevarlo a la 1 para que la suma me dé 5. Ahora, ¿cómo será el siguiente término? Primero signo va intercalado, entonces el siguiente término es positivo. Ahora tomo el coeficiente que es 10. El a disminuye un grado, que quedaría 3. Y para que la suma me dé 5, el b tengo que elevarlo al cuadrado. El siguiente término es 10, pero como va intercalado los signos iría negativo, menos 10. El a disminuye un grado, que quedaría a la 2, y por lo tanto el b tengo que elevarlo a la 3 para que al sumarlos me dé grado 5. El siguiente coeficiente sería positivo, más 5. El a disminuye un grado, quedaría a la 1. El b aumentaría, entonces quedaría b a la 4 para que la suma me dé 5. Y por último, me quedaría menos 1 por b a la 5. Y esa sería entonces la expansión para a menos b elevado a la 5. ¿Y qué pasa si tengo a más b elevado a la 5? Pues a más b elevado a la 5 sería la misma expansión, pero todo positivo. Es decir, a la 5 más 5 veces a la 4b más 10 veces a la 3b a la 2 más 10 veces a cuadrado b a la 3, más 5 veces a b a la 4 y más b a la 5. Perdón, aquí. Y más b elevado a la 5. ¿Mm? Y de esa forma pueden calcular a menos b a la 6, a más b a la 6, a menos b a la 7, etc. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar esto? Entonces es para resolver algunos binomios que vamos a utilizar nosotros en esta asignatura.
Como estamos en polinomios, vamos a tomar todos los exponentes positivos por el momento, pero más adelante ese A y ese B, o sea, este A y este B pueden representar simplemente polinomios, pues, de los polinomios que hemos visto, pero más adelante cuando entremos en funciones, funciones exponenciales, logarítmicas, etcétera, pues este A y B pueden representar ese tipo de funciones, ¿no? Por el momento vamos entonces como con un ejemplo, vamos a expandir. Entonces aquí la importancia es de expandir, expandir y simplificar. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que tengo que hacer la expansión y simplificar 3x menos x al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a asumir que este primero que está aquí es a y este de acá será b. Entonces tengo a menos b al cuadrado. Entonces, ¿cómo es a menos b al cuadrado? Recordemos que a menos b al cuadrado era ese valor que tengo a elevado al cuadrado, luego sigue un signo menos, luego seguiría dos veces ese valor de a multiplicado por b y por último seguiría más este valor de b elevado al cuadrado. Entonces vamos a ir reemplazando por lo que vale a y b. En nuestro caso a vale 3x, entonces sería 3x al cuadrado. Acá nos quedaría, noten que este 2 que tengo aquí es un valor constante, porque ese es, digamos, de fórmula, entre comillas, del binomio al cuadrado. Entonces me quedaría menos 2 veces el valor de a, que es 3x, y el valor de b, que es x al cuadrado. Y por último me queda el b, que vale x al cuadrado, y tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me queda eso? Utilizamos propiedades de potenciación para simplificar. Entonces, ahí lo que hemos hecho es expandir. Y ahora vamos a simplificar. Entonces, para simplificar, lo que haríamos es 3x al cuadrado, el resultado nos daría 9x cuadrado. Ahora aquí multiplico primeros coeficientes, menos 2 por 3 menos 6 por 1 menos 6, y luego multiplico las x por x cuadrado me daría x al cubo. Y por último me quedaría más x cuadrado al cuadrado, me quedaría x a la 4. Entonces el resultado de expandir 3x menos x al cuadrado es 9x cuadrado menos 6x al cubo más x al cuadrado. Y vamos a resolver uno más. Por ejemplo, tengo 2x al cuadrado menos 3x al cubo y lo vamos a elevar a la 4. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? Pues en este el resultado nos quedaría. Entonces vamos a hacer la expansión. Entonces, pues ustedes lo pueden regresar el video y mirar o mirar los apuntes de la clase. Yo lo voy a escribir directamente. Entonces recuerden que el primero es A y el segundo es B. Como para hacerlo un poco diferente, pues lo voy a escribir con signo más aquí para recordar que todo es positivo. Cuando va signo menos, intercalado los signos, ¿no? Aquí en este caso sería menos. Entonces tendríamos signo más, todo positivo. Entonces, ¿cómo es A más B a la 4? Entonces, A en este caso es 2x al cuadrado y B sería 3x al cubo. Siempre voy a tener en cuenta como, hablando de, como eso es un binomio, dos términos, entonces el primer término es 2x al cuadrado y el segundo término es 3x al cubo. Entonces, ¿cómo es un binomio a la 4? Un binomio al cuadrado es primer término elevado a la 4, que en este caso sería 2x cuadrado elevado a la 4. Luego sigue más 4 veces. El 2x al cuadrado disminuye un grado, quedaría elevado a la 3, y lo voy a multiplicar por el segundo, que sería 3x al cubo. El siguiente me daría más 6, y me queda multiplicado por
2x al cuadrado elevado al cuadrado, disminuye un grado, y el 3x al cubo, que sería el b, aumenta un grado. Es decir, que quedaría elevado al cuadrado. ¿Mm? Como no me alcanza, voy a continuar. Voy a continuar escribiendo el signo más. El coeficiente que sigue es 4 y me queda el a, que es 2x al cuadrado, me queda elevado a la 1, es decir, 2x al cuadrado, y el b, que es 3x al cubo, queda elevado a la 3. Y por último, me queda el b, que era 3x al cubo, elevado a la 4. Entonces ahora lo que resta es simplificar lo que tenemos ahí. Entonces vamos a simplificar. 2x al cuadrado elevado a la 4. Tengo que elevar 2 elevado a la 4. Eso sería 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Resultado 16x. Y al cuadrado elevado a la 4 multiplico exponentes. El resultado me daría 8. Más 4. Primero voy a elevar al cubo. Entonces, elevando al cubo, o si ustedes prefieren, multipliquen 4 por 3. Es decir, este 4 con el 3 que tengo acá, que no está elevado a ningún exponente, pero eso ya lo deciden ustedes. Lo voy a dejar indicado. 4 veces 2x cuadrado al cubo, 2 a la 3, el resultado me da 8, y x al cuadrado elevado al cubo quedaría x a la 6, multiplicado por 3x al cubo. Luego seguiría más 6 y ahora 2x cuadrado al cuadrado, que el resultado me quedaría 4x a la 4, y multiplicado por 3x al cubo elevado al cuadrado. 3 al cuadrado me daría 9 y x al cubo elevado al cuadrado me daría x a la 6. Ahora, en el otro me quedaría 4 por... Voy a multiplicar estos dos que tengo aquí. 4 por 2 de una vez. 4 por 2 me daría 8. X al cuadrado y multiplicado por 3x al cubo lo elevo al cubo. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. X 3 por 3, 9. Y más 3 elevado a la 4. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y x me quedaría elevado a la 12. Ahora desarrollo las operaciones que quedan y me quedaría 16x a la 8 más, aquí vamos a multiplicar, 4 por 8, 32. Voy a sacando las operaciones aquí, 32, y 32 lo multiplico por 3. 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. El resultado me da 96. 96x, y x a la 6 por x a la 3. Noten que estoy multiplicando estos de aquí. X a la 3 por x a la 6. El resultado me daría x a la 9. Se suman los exponentes. Ahora, vamos a multiplicar 6 por 4, que me daría 24, y el resultado lo multiplico por 9. 9 por 4, 6, y 9 por 2, 21. Entonces el resultado me daría 216. Y x a la 4 por x a la 6 me quedaría x a la 10. El siguiente me daría 8 por 27. Entonces vamos a multiplicar 8 por 27. Al multiplicar 8 por 27 me quedaría 8 por 7, 6, y 8 por 2, 21, que me daría también 216. Y x cuadrado por x a la 9, el resultado me quedaría x a la 11. Y el último, que es 81 x a la 12. Y ese sería entonces el resultado de expandir el binomio 2x cuadrado más 3x al cubo elevado a la 4. Entonces, esto es lo que ustedes deben tener en cuenta. En conclusión, cómo expandir a más o menos b elevado a cualquier potencia n, y el primer producto notable, que es lo que se le llama una diferencia por una suma, que era a menos b multiplicado por a más b. Si multiplico a menos b por a más b, el resultado me da a cuadrado
menos b cuadrado. Entonces, por ejemplo, como un último ejemplo, coloquémoslo aquí. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que resuelva 3x al cuadrado más 2x y que lo multiplique por 3x al cuadrado menos 2x, entonces yo puedo mirar que si yo aquí llamo a 3x cuadrado y b 2x, entonces tengo a más b por a menos b. Puedo tener a menos b por a más b o a más b por a menos b. El resultado siempre es el cuadrado de a, que sería 3x cuadrado, menos el cuadrado de b, que es 2x cuadrado. Entonces, por lo tanto, el resultado de aquí nos quedaría el primero, que es 3x al cuadrado elevado al cuadrado, menos, siempre de fórmula, el segundo, que es 2x y también elevado al cuadrado. Ese sería el resultado. Simplificamos y nos quedaría 3 al cuadrado 9, x al cuadrado, x a la 4, menos 2 al cuadrado 4 y x al cuadrado. ¿Mm? Para el resto, a más o menos b elevado a la n, utilizo el triángulo de Pascal y fórmula expansiva.